Bienvenidos a un espacio donde las palabras tienen peso y las historias tienen alma. En los rincones de nuestra tierra, donde el sol y el polvo guardan memoria, se cuentan relatos que nos enseñan a vivir. Son cuentos de padres e hijos, de riqueza y pobreza, de orgullo y humildad. Antes de sumergirnos en estos relatos, si sientes que estas lecciones merecen ser compartidas, un simple gesto de tu parte ayuda a que esta luz llegue a más corazones. Que la bendición de escuchar y comprender te acompañe en este viaje. Relato primero: el hijo perezoso y el amor severo de un padre. Allá en el norte de México, en uno de esos pueblitos que el tiempo borró del mapa, vivía un muchacho en una humilde casa de adobe. Las grietas en las paredes contaban historias de lluvias y soles, y el techo se vencía por el peso de los años. Su madre había muerto tiempo atrás, llevada por una grave enfermedad. Desde entonces, su padre, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, lo crió con una ternura ruda. Le cocinaba, le calentaba el agua para el baño, y lo cuidaba con la esperanza silenciosa de que el muchacho enderezara su camino. Pero el joven no supo qué hacer con ese cariño. A sus 18 años, la vida le pesaba como una cobija en verano. No trabajaba, no ayudaba en la casa, no cazaba, no sembraba. Ni siquiera barría su propio cuarto. Dormía hasta las 9, las 10, a veces hasta que el sol del mediodía se colaba por las rendijas. Para su padre, el amor se estaba mezclando con un sentimiento más hondo y amargo, la frustración. Y un día, con el dolor en el alma, tomó la decisión más dura de su vida. Aquel día empezó como todos los demás. El gallo cantó antes del amanecer, pero el muchacho seguía echado como un trapo viejo sobre su petate. Afuera, su padre ya había calentado el café en el fogón, le había dado agua al burro y había recogido los huevos de las gallinas. Cerca de las 9, el padre empujó la puerta del cuarto con la punta del pie. ¿Ya hiciste algo de comer?, preguntó sin enojo, pero con una voz que cargaba el peso de 1000 mañanas iguales. El muchacho ni siquiera abrió los ojos. Solo murmuró: «Ay, qué flojera, papá». El silencio que siguió fue largo, duro como una piedra. El padre se quedó parado, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue al corral. Volvió al rato cargando una soga, una manta y una pequeña talega con provisiones. Las dejó junto a la puerta. Allá arriba, en lo alto del cerro, está la cabaña del abuelo. Está abandonada, pero tiene techo. Te vas a vivir allá. El joven se sentó de golpe, confundido e irritado. ¿Qué estás diciendo? Digo que agarres la borrega y el borrego que nos quedan, y te vayas. Si no quieres levantarte a trabajar aquí, levántate allá. Haz tu vida, hijo, pero esta casa ya no es para ti. No, papá, gritó, con los ojos bien abiertos por primera vez en semanas. El padre no respondió a su grito. Se agachó y empezó a llenar la talega. Un poco de sal, 2 tortillas duras, medio queso, cerillos, una navaja y un puño de frijol seco. «Te vas ahora», dijo sin mirarlo. «No quiero que pase otro día así. No quiero enterrarte en vida, muchacho». El orgullo del joven ardía, pero su alma no sabía qué decir. Un nudo se le formó en la garganta, pero no quiso mostrarlo. «¿Y si no me voy? Entonces mañana no te abriré la puerta, porque mi corazón ya no aguanta más esta tristeza». No hubo llanto ni insultos. Solo una decisión, firme como la roca del cerro. El joven salió de la casa como quien huye sin saber de qué. Se amarró la talega al hombro, tomó la soga de los borregos y empezó a caminar por la vereda que subía la montaña. No miró atrás. El camino fue largo y penoso.
Tardó todo el día en subir, entre el monte seco, las piedras sueltas y las sombras de los opilotes que volaban en círculos. Al llegar, encontró la cabaña, 4 paredes mal puestas, un techo de palma vieja y una puerta que rechinaba con el viento. «Maldito viejo», murmuró. Dentro solo había un catre de madera, una vasija rota y polvo, mucho polvo. Las telarañas colgaban como cortinas olvidadas. Afuera, los borregos balaban bajito, como si también ellos se sintieran desterrados. Comió una tortilla fría, se echó en el catre y se quedó mirando un hueco en el techo por donde se asomaba la luna. En el fondo, muy en el fondo, sabía que su padre tenía razón. No quería aceptarlo, pero lo sabía. Esa noche durmió mal. Soñó con su madre. Soñó que lo abrazaba y le decía que ya era tiempo. Tiempo de aprender, de moverse, de no quedarse dormido toda la vida. Lo despertó el hambre. El sol ya picaba y el estómago le rugía. Abrió la talega, apenas quedaban una tortilla y un pedazo de queso seco. Se lo comió sin gusto, como quien traga un castigo. Luego se sentó a mirar el monte. No sabía qué hacer. Nunca había hecho nada. Las horas pasaban lentas. De pronto, escuchó un balido desesperado. Salió corriendo y lo vio. Un lobo tenía a uno de sus borregos atrapado por el lomo. Otro lobo acechaba a un costado. Eran 2, flacos, hambrientos, con los ojos brillantes. Quítense, lárguense», gritó, agarrando el primer palo que encontró. Corrió con el corazón en la garganta. Golpeó al primer lobo, que soltó al animal y retrocedió gruñendo. El otro se le lanzó, pero el palo lo frenó. El muchacho gritaba como nunca, golpeando con desesperación, con rabia, con un miedo que no sabía que tenía. Finalmente, los lobos se fueron. El borrego estaba tirado, herido, respirando con dificultad. Tenía el cuello arañado y una pata mordida. El muchacho se arrodilló a su lado, impotente. La sangre del animal le manchó la mano. «¿Qué hago?», murmuró. Pensó en sacrificarlo, en aprovechar la carne. Era lo lógico. Estaba solo y tenía hambre. Pero luego pensó, si me como a este, ¿luego qué? ¿Me como al otro? Y después, ¿a quién mato? Guardó la navaja. Con un trapo viejo, le limpió las heridas. «No te mueras, por favor, no te mueras». Con palos y cuerdas, improvisó un pequeño corral para protegerlos. Esa tarde no comió. Se le había cerrado el estómago. Solo bebió agua y pensó. Recordó cuando su padre le enseñaba a poner trampas para conejos y él se burlaba. Ahora no había tiendas, no había nada. Se levantó con una nueva determinación. Fue al monte y, recordando a medias las lecciones de su padre, construyó una trampa. Puso un pedazo de tortilla como cebo y esperó. Al amanecer, corrió a revisar. La trampa estaba vacía. «¡Mierda!», gritó, pateando el suelo. Pasó el día con hambre, llorando de impotencia. Pero no se rindió. Volvió a arreglar la trampa, mejoró los nudos, afiló un palo y esperó de nuevo. Al día siguiente, encontró una liebre atrapada, temblorosa, viva. Sin dudarlo, la sacrificó con cuidado, la limpió y la cocinó en el fuego. Comió, no como un hombre satisfecho, sino como uno que por fin entendía que la vida no se regala. Esa noche durmió más tranquilo. Y soñó con su padre diciéndole, «¿Ves que sí puedes?». Los días se convirtieron en semanas. El muchacho aprendió a cazar, a curtir pieles, a sobrevivir. Y un día pensó, ¿y si vendo esto? Bajó al pueblo vecino y, en la plaza, con timidez, ofreció su mercancía.
La gente, al principio, lo miró con desconfianza, pero pronto reconocieron la calidad de su carne. Volvió al cerro con dinero, con provisiones, con una fuerza nueva. Pero una madrugada, los lobos volvieron. Esta vez eran más. Cuando llegó al corral, ya era tarde. No quedaba nada más que huesos y piel rota. No gritó, no lloró. Solo se quedó parado, mirando el suelo, y dijo en voz baja, ahora sí estoy solo. Sin embargo, ya no era el mismo. La pérdida no lo quebró, lo endureció. Se volvió un experto cazador. La gente del pueblo lo conocía como el del cerro, el que traía la mejor carne. Con lo que ganaba, compró un buen cuchillo, una chamarra gruesa y un sombrero. Una tarde, mientras comía solo frente al fuego, lo dijo sin pensarlo, gracias, viejo. Gracias por echarme. Y en ese momento, supo que era hora de volver. Empacó carne seca, frijoles y un queso fresco. Compró un burro fuerte y bajó del cerro. Ya no con rabia, sino con respeto. El cerro ya no era su enemigo, era parte de él. Cuando llegó a su casa, golpeó la puerta. ¿Quién anda ahí?, se escuchó una voz gastada desde adentro. Soy yo, papá. Hubo un silencio largo. Luego, una palabra temblorosa, pasa, hijo. Su padre estaba en la cama, con una pierna entablillada. Se había caído cortando leña hacía días. El joven se arrodilló a su lado, no con reclamo, sino con un amor distinto. Gracias, papá. Gracias por haberme echado. El viejo lo miró, sin entender. Porque allá arriba aprendí, continuó el hijo, aprendí a tener hambre sin llorar, a cazar, a pensar, a no morirme por dentro. El padre bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, se le quebró la voz. Se abrazaron. No hacían falta más palabras. El perdón ya estaba dicho. El joven se quedó a cuidarlo. Cazaba por la mañana y cocinaba por la noche. Hablaban poco, lo justo, como hacen los hombres que se entienden sin rodeos. Una tarde, el padre le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Seguir viviendo, respondió el hijo. Pero ya no solo por mí. También por ti. Y así fue. El joven nunca más fue flojo. Aprendió a vivir, no porque alguien se lo enseñara con palabras, sino porque un día, un padre cansado pero sabio, lo empujó fuera del nido para que aprendiera a volar. Y esa fue la herida que lo salvó. Relato segundo, el hombre rico que lo perdió todo para encontrar a Dios. Hace muchos años, cuando las casas aún eran de adobe, vivía en un rincón de México un hombre acaudalado. Lo tenía todo, tierras tan vastas que el sol tardaba un día en cruzarlas, costales de maíz apilados hasta el techo y una casa tan grande que el eco se perdía en sus pasillos. Todos lo respetaban, pero más por miedo que por cariño. Era el patrón, el hombre que nunca se reía con el alma, que no sabía abrazar sin mirar el reloj. Tenía una esposa de carácter fuerte y un hijo de ojos limpios. Cada domingo, su esposa e hijo caminaban juntos a la iglesia del pueblo. Y siempre, antes de salir, ella le decía, ven con nosotros. Nos haría bien ir juntos. Pero él, ocupado en sus cuentas, respondía sin mirarla, Dios. ¿Acaso Dios cosecha el maíz o llena la olla? El que pone el pan en esta mesa soy yo, no ese del cielo. Y ella, sin discutir, se iba de la mano de su hijo, dejando al hombre solo con su riqueza y su terquedad. Él creía que el único Dios que servía era el dinero. Lo demás, decía, era cuento para pobres. No sabía que estaba a punto de perder lo único que el dinero nunca podría comprar. Fue un domingo tranquilo. Como siempre, su esposa le pidió que los acompañara.
Tengo que revisar los surcos del maíz, respondió él. Vayan ustedes. Que Dios los acompañe, si tanto lo necesitan. Y se fue a caballo hacia sus campos. Su esposa y su hijo fueron a misa. Al salir, para acortar camino a casa, tomaron un atajo por una curva empedrada. Y entonces ocurrió la tragedia. Un camión viejo, sin frenos y con un conductor ebrio, bajó la cuesta sin control. La curva no perdonó. En un segundo, un golpe seco, un estruendo sordo, y después, el silencio. Sobre las piedras quedaron un rosario partido y una pequeña Biblia abierta. Madre e hijo yacían tomados de la mano, como si se hubieran prometido no soltarse ni en la muerte. El acaudalado llegó a casa al atardecer, cansado y pensando en su cosecha. Una empleada, temblando, le dio la noticia. Corrió al hospital, pero llegó tarde. Frente a los dos cuerpos cubiertos, el hombre más poderoso de la región cayó de rodillas. No gritó, no maldijo. Solo bramó con una voz quebrada: Dios, si existes, ¿por qué no me llevaste a mí? Pero solo el silencio le respondió. Después del entierro, el hombre volvió a su casa, pero ya no como un hombre, sino como una sombra. Dejó de comer, de dormir, de hablar. Las noches las pasaba mirando el retrato de su familia, susurrando: ¿por qué me los quitaste? ¿Qué ganaste con esto? Día tras día, fue soltándolo todo. El negocio se vino abajo, los trabajadores se fueron, los socios lo abandonaron. Finalmente, los bancos llegaron y le quitaron la casa. Salió de allí sin nada, caminando sin rumbo. El hombre que antes era dueño de todo, ahora pedía pan en las calles. Se convirtió en un fantasma en su propio pueblo. Una noche de lluvia, temblando de frío en un callejón, abrazado a sí mismo, levantó el rostro al cielo y gritó: Dios, si estás ahí, dime algo. Hazme entender. Cuando despertó, un anciano de ropas sencillas estaba frente a él. ¿Por qué estás aquí, hijo?, le preguntó con voz suave. ¿Quién es usted?, balbuceó el hombre. Ya no necesito ayuda. No tengo nada. El anciano sonrió con compasión. Tienes algo más valioso que el oro. Tienes tu alma, y mientras respire, puedes sanar. El hombre lloró como no había llorado en años. ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué no los salvó a ellos? Dios no quita, respondió el anciano. A veces, permite que todo se derrumbe, porque sabe que algunos solo aprendemos así. El anciano le tendió la mano. No necesitas saber cómo empezar de nuevo. Solo necesitas querer. El hombre, sin saber por qué, tomó esa mano y se puso de pie. Sintió un leve calor en el pecho. No era un milagro, era esperanza. El anciano lo llevó a un parque donde otros desamparados compartían lo poco que tenían. Le ofrecieron una manta y un pedazo de pan. Nadie preguntó su nombre ni juzgó su pasado. Aquí nadie es rico, dijo el anciano, pero todos compartimos. Empieza por dar lo que te quede. Y así, el hombre que lo tuvo todo, empezó a vivir de nuevo. Ayudaba a barrer, a lavar trastes, a escuchar a otros que, como él, lo habían perdido todo. Le dolían las manos, pero el alma comenzaba a sanar. Una noche, bajo las estrellas, habló con Dios. No vengo a pedirte nada. Solo a decirte que ya entendí. Lo tuve todo, menos a ti. Y ahora que no tengo nada, te tengo a ti, aunque sea un poquito. Y eso me basta. No hubo truenos ni milagros. Pero algo dentro de él respiró en paz por primera vez. Se convirtió en uno más entre los pobres, sirviendo, escuchando, amando. El dolor por su familia nunca desapareció, pero se transformó en un recuerdo tierno.
Entendió que el amor verdadero no se entierra, se siembra en el servicio a los demás. Una tarde, sentado en la misma banca donde una vez pidió limosna, sonrió. Hoy no tengo riquezas, ni tierras, pero tengo paz. Y por primera vez, sé que eso es suficiente. El anciano, a su lado, lo miró con ternura y dijo, ahora sí, hijo. Ahora sí eres un hombre rico. Relato tercero, el viaje del hombre orgulloso y la puerta que nunca se abrió. En las afueras de la Ciudad de México, vivía un joven orgulloso cuyo único anhelo era el éxito. Caminaba erguido, sin mirar a los lados, como si el mundo le debiera pleitesía. Se burlaba de los que trabajaban la tierra, diciendo que él trabajaba con la mente, no con el lomo. Una mañana, anunció, me voy. Al otro lado del desierto está la tierra de los hombres exitosos. Una anciana que echaba tortillas al comal le gritó, ¿y con qué corazón vas a cruzar, si aquí no has dejado plantada ni una flor? Pero él no escuchó. El camino era polvo y sol. Al poco andar, un perro viejo y cojo se le acercó, jadeando de sed. El joven bebió de su cantimplora frente al animal y le dijo, si te estás muriendo, es porque no supiste ganarte la vida. Y siguió su camino. Más adelante, encontró a una anciana que cargaba un pesado atado de leña. Buen día, hijo, le dijo ella. ¿No me ayudas a llevar esta carga hasta aquella sombra? Él la miró con desdén. Yo tengo prisa por alcanzar el éxito, no por cargar los problemas de otros. Al atardecer, junto a un riachuelo, un niño flaco le ofreció un mapa que mostraba un atajo para cruzar el desierto. Te lo regalo si me das un pedazo de tu pan, le dijo el niño. El joven se rió. Yo no intercambio éxito por migajas. Aprende a ganarte tu comida. Y lo dejó atrás. Después de un largo y solitario viaje, llegó a la cima de una colina. Allí estaba, una puerta grande y hermosa, la puerta del éxito. En el dintel, una frase escrita en hierro decía, aquí entra quien dejó huella en otros pasos. Empujó la puerta. No se abrió. Volvió a empujar. Nada. Golpeó con el puño, gritando, he llegado. He caminado solo. Merezco entrar. Una voz suave, que parecía venir de su propio interior, le respondió, caminaste solo, y esa fue tu elección. Detrás de la puerta, aparecieron sombras. Eran los rostros de quienes había ignorado, el perro, ahora sano, corriendo feliz, la anciana, descansando a la sombra, el niño, rodeado de otros viajeros, compartiendo su mapa. Lo miraban, no con rencor, sino con compasión. Fuiste fuerte, dijo una de las sombras, pero no fuiste bueno. Y la bondad es la única llave que abre esta puerta. La puerta brilló una última vez y desapareció, dejando al joven solo en la cima vacía. Y entonces entendió. El éxito no era un destino al que llegar, sino un camino para compartir. Como no lo hizo, el final no lo reconoció. Desolado, se sentó en el polvo. En medio de la noche, el niño del mapa se acercó y, sin decir palabra, le ofreció un pedazo de tortilla. ¿Por qué haces esto?, preguntó el hombre, avergonzado. Porque alguien me enseñó que quien niega el pan, se queda sin él, respondió el niño. Esa puerta ya no está. Pero puedes volverte tú una puerta para otros. Vuelve sobre tus pasos y ayuda a los que vienen detrás. Con las primeras luces del alba, el hombre se levantó. Ya no para buscar su éxito, sino para volver. Dicen que, con el tiempo, en ese camino comenzaron a aparecer señales, piedras que marcaban el rumbo, ramas que ofrecían sombra, pozos de agua descubiertos. Nadie supo quién las puso, pero los viajeros contaban la historia de un hombre solitario que no buscaba llegar, sino ayudar a que otros llegaran. Y así,
sin encontrar la puerta que buscaba, él mismo se convirtió en una. Porque el verdadero éxito no es llegar solo, sino ser de aquellos que ayudan a otros a alcanzar su destino.